doctor Pedro Aguirre, de la sede Sergio Bernales. Bien. Los temas a tratar, ustedes los pueden ver en la tabla de contenidos. Empezaremos en hacer algunas distinciones respecto a lo que es la lesión premaligna de las lesiones malignas. Tema de por sí bastante abigarrado. En primer lugar, lo que es la hiperplasia endometrial con su CIE-10 respectivo. Es un proceso complejo de crecimiento exagerado del endometrio. Básicamente está caracterizado por modificaciones a nivel de la célula, a nivel de la arquitectura y a nivel vascular. Básicamente, ¿qué consiste? En proliferación de glándulas, su forma, tamaño, ¿no? Generalmente irregulares. Se pierde la relación glándula-estroma si nos comparamos con un endometrio proliferativo normal. Básicamente esa es la principal diferencia. Puede ser difuso y a veces no afecta a toda la mucosa. Lo cierto es que es una proliferación básicamente debida a la acción de los estrógenos sin oposición de la progesterona. Empezaremos por clasificar las hiperplasias. Hay muchas clasificaciones, pero vamos a remitirnos a la más antigua, una de ellas, la del GLESE, del año 77, en donde divide las lesiones en dos tipos, ¿no? Benignas y precursoras. Lo más saltante está en la hiperplasia glanduloquística, la hiperplasia adenomatosa, dentro de esta clasificación que se trata en muchos libros, bastante antigua. Esta posteriormente fue modificada en el año 94, entre otras, por la OMS, y básicamente a qué hace alusión a 4 tipos: hiperplasias simples complejas, cada una con atipia y sin atipia. La progresión a cáncer, como es entendible, la simple en 1% y la compleja con atipia 29%. O sea, aquí lo importante son las hiperplasias con atipia. Si hacemos una comparación, la hiperplasia simple, esta clasificación corresponde a la hiperplasia simple clásica. ¿Okay? Y la compleja es la que corresponde a la adenomatosa. Eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Lo cierto y evidente es que se sabe que esta clasificación, aún la del 94, es básicamente de un carácter descriptivo, más cualitativo que cuantitativo, y lo importante es que se presta interpretaciones de tipo subjetivo. En el año 2014 se propone un nuevo sistema basado en características genéticas, moleculares y morfométricas. ¿Cuál era la ventaja? De que era más reproducible y básicamente predictiva de resultado clínico. O sea, se podía los conceptos generalizar y ser utilizados por todos. Esta clasificación se llama la clasificación NIE, neoplasia intraepitelial endometrial, ¿no? Básicamente 3 grupos: hiperplasia, neoplasia intraepitelial endometrial y el CA de endometrio. Esta clasificación tiene criterios morfométricos, o sea, de medida, ¿no? De medida por computadoras de las imágenes de todos los cortes que se hacen a nivel de las células técnicamente comprometidas con hiperplasias, con atipia, y se correlaciona con los resultados clínicos. ¿Cuál es el significado, ¿no? Para encontrar esos resultados? De que el patólogo en primera instancia debe eliminar aquellas entidades que simulan una hiperplasia, que pueden ser benignas y también puede ser maligna como el carcinoma, y debe confirmar si esa hiperplasia o es hiperplasia endometrial o es una neoplasia intraepitelial endometrial, ¿no? O sea, ese es el motivo de esta clasificación. ¿Y qué hace el patólogo para esto? Sencillamente mide las lesiones. Y si mide menos de 1 milímetro es una hiperplasia simple endometrial con riesgo bajo de progresión a cáncer. Si mide más de 1 milímetro, entonces esta área sí debe ser marcada y debe aplicarse el D-score morfológico. El D-score morfológico, ¿no?, básicamente evalúa a profundidad todas las características arquitectónicas y citológicas de la glándula, del endometrio, más el porcentaje del volumen del estroma y las áreas de superficies, la desviación del eje nuclear. Todas esas características deben estar bien especificadas.
Para hallar resultados, evalúa 3 scores. El menor a 0, de 0 a 1 y el mayor a 1. ¿Cuál es el más importante? El menor a 0, ¿no? Que es el que determina que se trata un NIE. Su progresión a cáncer es un 38%. Si es mayor a 1, es una lesión benigna, o sea, al revés de lo anterior, ¿ok? Una progresión a cáncer de 0 a 0.6. Entre 0 a 1 es incierto y generalmente se debe revalorar. En estudios se ha visto que la sensibilidad y especificidad y el valor predictivo negativo de los NIE, o sea, de esta clasificación, definitivamente es del 100%, mucho más alto que la establecida por la OMS en el año 94. Hay 2 clasificaciones más. Una es la de la OMS modificada y la europea. Todavía no han sido bien discutidas ampliamente y esperamos que eso ocurre, ¿no?, en pasar del tiempo. Ustedes pueden de todas maneras ver en este cuadro las comparaciones entre todas, una tendencia a establecer básicamente una hiperplasia simple, así de simple, y agregar lo que es el borderline por parte de la OMS. ¿Okay? Ese básicamente sería las diferencias que uno podría establecer, ¿no? Hiperplasia en atipia con atipia, punto. Y lo que correspondería a la hiperplasia compleja con atipia del 94, un borderline. Esas serían las diferencias. En cuanto a la epidemiología, es una entidad que se presenta posmenopáusica un 8 por 1000, asintomáticas. O sea, lo más frecuente es que tengan algún síntoma, especialmente el sangrado. En la etapa premenopáusica, un 15% sintomáticas y generalmente con un fondo de ciclos anovulatorios. Si clasificamos estas hiperplasias en relación a atipias, porque hasta el día de hoy es la tendencia, ¿no? Hiperplasias con atipias y sin atipias, podemos nosotros ver de que serían 2 grupos, ¿no es cierto? La sin atipia de bajo grado, con un 2% de tendencia a degenerar en cáncer, con sus variantes simple sin atipia y compleja sin atipia, ¿no? La diferencia básicamente es el crecimiento la aglomeración glandular, el aumento de su tamaño, ¿no?, con aumento indudablemente del tejido en términos generales, el estroma aumentado. La compleja generalmente apiñada, las glándulas, y con menor cantidad de estroma. Las hiperplasias con atipia que tienen de alto grado, que tienen una progresión al 25% del cáncer, en sus 2 variedades, en simple con atipia y compleja con atipia, básicamente, ustedes saben que la atipia está determinada por las alteraciones a nivel de la célula, en lo que se refiere a la pérdida de la polaridad, ¿okay? Núcleos muy grandes, aumentados de tamaños, todo lo que corresponde pues a una atipia. Y la diferencia entre ellas sería básicamente también el crecimiento para la compleja, el crecimiento exuberante de las estructuras glandulares. Es una hiperplasia quística glandular, para que tengamos una idea cómo se ve. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hiperplasia endometrial? La no ovulación es, como ya dije, uno de los principales factores, el síndrome de ovario poliquístico, el sobrepeso, la terapia de estrógenos sin oposición de progesterona, tumores secretorios de estrógeno, el síndrome de Lynch. En cuanto a la fisiopatología, básicamente se da por la producción en la menopausia, se da por la producción mantenida de androstenediona, que se va a convertir a nivel de adipocitos en estrona. Mayor cantidad de grasa, pues mayor probablemente cantidad de estrona. Además de una disminución de la proteína transportadora de hormona esteroide, que va a dar lugar a que haya más disponibilidad de estrona libre, que va a condicionar finalmente una estimulación endometrial, una hiperplasia y un sea endometrial. ¿Cómo hacemos el manejo de la hiperplasia endometrial? Básicamente, como dije, 2 grupos, ¿no? Sin atipia y con atipia. Si no hay atipia, para todas las edades uno podría darle progestágenos, progesterona, en el caso de medrosis, progesteronas, ¿no?, 10 miligramos por día por 6 meses. También se puede dar
acetato de hidroxiprogesterona en ampolletas, 150 ml 3 por semana. También por 6 meses se puede dar también anticonceptivos, colocar un Linciu, o también se puede inducir la ovulación. En la hiperplasia con atipia, las que tienen la familia completa, sacarle el útero. Las que no han completado la familia, el mismo tratamiento de hiperplasia sin atipia, pero con un control de biopsia menstrual. A las hiperplasias con atipia también, si ya consideran que han completado su familia o son, también se les puede hacer indudablemente una histerectomía. ¿Qué es el cáncer de endometrio? Con su C54.1, su C10, es una entidad pues maligna que se origina en el endometrio, que es la capa interna del útero, ¿ok? Siendo la mayoría de tipo adenocarcinoma. Este cáncer en la actualidad tiene una tendencia a aumentar, se dice que es debido a mayor sobrevivencia de la población y que el diagnóstico es más precoz y más rápido. Entonces, esto ha dado lugar, ¿no?, a que haya una tendencia a aumentar. La incidencia, ustedes pueden ver ahí en el cuadro, ¿no?, en el Perú es de 3.34 por 100.000 habitantes por año, con una tasa de mortalidad de 1.09 por 100.000 habitantes por año, lo pueden comparar con los Estados Unidos. Se presenta en la sexta y séptima década de la vida y con un promedio de edad de 62 años. Se presenta en la mujer premenopáusica y la posmenopáusica. En la premenopáusica, asociado a hiperestrogenismo, anovulación crónica, como ya dijimos. También se puede presentar tumores que secreten estrógenos, ¿ok? Del 25% de premenopáusicas, un 5% de mujeres que tienen menos de 40 años, cuando uno se le hace el diagnóstico, generalmente un 50% tiene factores de riesgo, ¿ok? En la posmenopáusica se presenta pues un 75%, y aquí no hay hiperestrogenismo. Tampoco puede no haber hiperplasia endometrial. Estos tumores en la posmenopausia son mucho más agresivos y la variante más frecuente es el seroso papilar. A pesar de todo, el cáncer de endometrio hasta ahorita sigue conservando su reputación de buen cáncer, ¿no? Supervivencia a los 5 años de un 80%. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos trastornos hormonales. Hay dos tipos: la hiperprogesteronemia relativa, en donde está, como ya dijimos, la anovulación. No hay progesterona, pero sí hay estrógenos permanentes todos los días. Es como un boxeador, una demolición por, ¿no?, golpes frecuentes, de baja intensidad, pero frecuentes, pero que van mellando y al final lo tumban, ¿no? Medio parecido sucede con la hiperprogesteronemia relativa. En cuanto a la absoluta, ¿no?, es el otro tipo, es por una estimulación de estrógenos alta. Por ejemplo, cuando se produce un tumor, ¿no?, de estrógenos tipo célula granulosa, que va a producir más estrógenos de los que se tiene. Si se tiene y si no se tiene, pues ya de por sí implica, ¿no?, una hiperestrogenemia, también sin imposición de estrógenos, casos de las mujeres posmenopáusicas. Aún habiendo, si se da en la etapa premenopáusica, pues también va a provocar problemas. El otro es la terapia de reemplazo hormonal o el uso de estrógenos por algún problema en alguna etapa de la vida. Lo cierto y evidente es que los estrógenos están relacionados con proliferación, ¿ok? Si nosotros vemos a una mujer que está utilizando estrógenos a los 5 años, hay que multiplicar por 5 para ver su riesgo, y si está tomando 7 años se multiplica por 14. La obesidad es otro factor, ya le explicamos por qué, ¿no? Por la conversión a nivel de los adipocitos de la delta 4 androstenediona. O sea, va a haber mayor cantidad de estrona disponible. Otros factores son múltiples, ya bien reconocido: la menarquia precoz, nulliparidad, menopausia tardía. Los factores oncogénicos, ustedes saben que está asociado muy bien, cada día se sabe más en cuanto a la genética de estos problemas, ¿no?, del endometrio con el cáncer de colon, mama y ovario. También están todos los factores hereditarios que vamos a ver, ¿no?, como el HNPCC y el PTEN, ya lo vamos a ver. Se dice que es más frecuente caucásicas, el tabaquismo, la hipertensión, diabetes mellitus, el uso de tamoxifenos también están dentro de las causas. La hiperplasia endometrial de por sí también es un factor predisponente, aunque puede faltar en un 20%
especialmente posmenopáusicas, en donde el endometrio puede ser atrófico. De esto deducimos que hay dos tipos de cáncer, los que tienen un contexto de hiperestrogenemia con pronóstico parece ser bueno, que aquellas que se desarrolla, ¿no?, en un ambiente sin hiperestrogenemia con un pronóstico mucho más reservado. Aquí podemos ver en una balanza los factores de riesgo, los que incrementan, no hijos, menarquia temprana, menopausia tardía, y contribuyen a disminuir el riesgo las que tienen muchos hijos, cuando el hijo se tiene antes de los 25 años y cuando se ingiere contraceptivos orales. En cuanto a los tipos de cáncer endometrial, ustedes pueden verlos, los diferentes tipos. Lo más importante es que el adenocarcinoma, el adenocantoma son los más frecuentes y felizmente tienen mejor pronóstico. Los demás tienen peor pronóstico, siendo el carcinoma secretor digamos, el que tiene el peor pronóstico. Aquí pueden ver ustedes la microscopía de un cáncer endometrial, ¿no? Todo abigarrado con todas las alteraciones celulares conocidas. El cáncer endometrial es un cáncer básicamente glandular, ¿ok? 75%. Y básicamente son de tipo endometrioide con pequeños focos de cáncer escamoso. El otro 25 son los seroso papilar que ya se presentan en el grupo 2, ¿ok? Células clave mucinoso y el cáncer escamoso. El pronóstico está ligado a la diferenciación celular 1, 2, 3, de buen, mediano y indiferenciado, ¿no? Este es básico. Esta clasificación, le enseño, es una muy antigua, donde ustedes pueden ver de que en el estadio 1, 1A, 1B, variaba solamente con verificar el tamaño del útero. O sea, era bastante clínico, hacer un diagnóstico clínico, ¿ok? Esto es bueno saberlo. Por eso siempre le digo, en mujer posmenopáusica que tienen úteros pequeños, es más difícil que tenga un cáncer endometrial, no necesariamente, pero es más difícil que tengan aquellas que tienen, ¿no?, úteros grandes. Un útero grande, un cuello permeable en esas etapas, pues debe hacernos sospechar del problema. ¿Cómo hago el diagnóstico? Haciendo la historia clínica, ¿ok? Anamnesis y el examen físico. En la anamnesis, esta entidad es básicamente monomorfa. ¿Qué quiere decir monomorfa? Que se presenta básicamente por sangrado, o sea, hemorragia uterina anormal, 95% de los casos. Hay otros síntomas, pero ese es el básico. Puede haber hidroleucorreas, colorcito rosado, puede haber piómetras, ¿ok? En la anamnesis hay que tener muy en cuenta los antecedentes ginecostétricos, preguntar por la familia, el antecedente en carácter familiar y genético que puede verificarse en estas entidades, ¿ok? En la exploración general hay que valorar, pues, el índice de masa corporal, el sistema cardiovascular y metabolismo de los hidratos de carbono, porque hemos visto que son factores de riesgo, ¿no? Todo esto va finalmente a condicionar los tratamientos a darle a la paciente. En la exploración ginecológica puede ser normal. Como ya dije, de repente, pequeñas características en el tamaño y la consistencia. En cuanto a la especuloscopía, un cuello sano, en el tacto bional puede encontrarse todo normal, ¿no? Anexos, de repente, también normales, o en algunos casos son pequeños quistes con una historia muy crónica. Como exámenes complementarios, la prueba con progestágenos en posmenopáusicas, dando 8 días progestágeno. Se considera que es positiva la prueba si comienza a sangrar la paciente. Esto indica que hay estrógenos, y responde con sangrado. Si responde, pues hay que hacerle, ¿no?, controles seriados, ecografías, histeroscopías para ver el tamaño del endometrio. Si es mayor de 4 y no hay factores de riesgo, habrá que evaluarla, permanece cada 3 años y este diagnóstico se debe mantener y en evaluación hasta los 70 años más si la paciente lo autoriza. La prueba importante básica para hacer el diagnóstico, tanto hiperplasia como sea endometrio u otra patología de endometrio, pues con la biopsia, ¿no?, que puede ser por biopsia de endometrio, puede ser también por aspiración con la pipeta de Pipel, o se puede hacer el grado biópsico de endometrio y fraccionado, o también biopsia dirigida con histeroscopía. Las indicaciones de mujer mayor de 40 años con hemorragia uterina normal, o mujer menor de 40 que tenga factores de riesgo para hiperplasia endometrial. En mujeres que tienen sangrado por dilución, tratamientos estrogénicos,
aquellas que tienen problemas, ¿no?, de sangrado, se le da tratamiento y no responden al tratamiento hormonal cuando se encuentra en Papa Nicolaos, ¿no?, en estudios citológicos se encuentran células de tipo glandular, ¿ok? En ellas definitivamente hay que proceder a verificar el origen de esas células, ¿ok? Es como se hace un legrado, ¿no?, un legrado biópsico, ¿ok? Es importante saber, es como un legrado para un aborto exactamente igual. En la mujer posmenopáusica, el cáncer endometrial tiene que someterse a un diagnóstico diferencial con el cáncer cervical, terapia de reemplazo hormonal, endometrios atróficos que sangran, hiperplasias, vaginitis, tumores, productores de estrógenos, sarcomas de útero. También se puede utilizar, como dijimos, la confirmación citológica con los frotis cérvico-vaginales y endocavitarios. Otro examen que se hacía era la histerosalpingografía, que tenía una imagen típica de laguna irregular fragmentada, pero tiene detractores, ya que sostiene que puede diseminarse la neoplasia, ¿no?, y provocar brotes infecciosos. Otro examen es la ecografía. En no menopáusicas, un endometrio que mida más de 15 centímetros en cualquier fase del ciclo es sospechoso. Y el otro es que inicia el ciclo sea mayor de 8 milímetros. En ellas hay que sospechar. Las posmenopáusicas, todas aquellas en donde tengan un endometrio mayor de 4 milímetros. Recordando que también en endometrio atrófico puede presentarse un cáncer de endometrio. La ecosonografía, importantísimo, que nos permite ver completamente el endometrio en sus dos capas, superior e inferior. El ecodoppler, si hay una resistencia baja, también nos puede hacer sospechar de algún problema a ese nivel. La histeroscopía, ni a hablar, es el gold estándar para hacer diagnóstico de entidades, enfermedades, patologías endouterinas. ¿Okay? Puede localizar lesiones muy pequeñas y tomar biopsias sumamente dirigidas. Lo único nomás, y esto también incluso va para el grado, es que en las mujeres posmenopáusicas en ocasiones el cuello está muy cerrado, hay que dilatarlo mucho y a veces requieren anestesia general. Para evaluar la extensión locorregional del cáncer endometrio de forma sistemática tenemos la ECO-TV y la histerosonografía. ¿Okay? Las concomitantes de vejiga y de recto también contribuyen. No sistemática son exámenes ya muy especiales como la rectoscopía, cistoscopía, urografía, RM, TEN y también el CA-125. Aquí, ¿cómo se clasifica? Hay una clasificación histológica, la mayoría son histológicas. Tenemos epitelial, conjuntivos mixtos, ¿no? En epitelial, ahí tenemos el adenocarcinoma, adenocantoma, los principales, ¿no?, en frecuencia y felizmente benignos. Acá tienen otra calificación de Bowman, donde se clasifican dos tipos, de acuerdo a sus características, ¿no? El uno es el que representa a los estrógenos dependientes, generalmente las premenopáusicas, y el 2 tiene relación con estrógenos postmenopáusicas, ¿ok? Recuerden que el uno está asociado a una ovulación y el otro no tiene una asociación directa. Otra cosa importante es lo que se refiere a los cambios genéticos, el 1 con el PTEN-RAS2 y el 2 con el P53 y el ER2, ¿ok? El 1 es estable y el otro es sumamente agresivo. Otra clasificación histológica de la Organización Mundial de Salud, que lo clasifica en 7 grupos, endometrioide, seroso, mucoso, células claras, etcétera, ¿no? Es otra clasificación. En relación al estadiaje, tenemos que el de la FIGO, que lo clasifica en 4 grupos. Esta es la clásica, ¿no? Tumor limitado al cuerpo del útero, va un poco más allá del cuerpo, hacia cuello, se sale ya del útero completo, o sea, del útero y cuello, o sea, puede llegar a otras zonas circunvecinas y a distancia. Ustedes vean que en el 1 A1B, que antes en la clásica era el tamaño, ¿no? Aquí está referido a la mitad del miometrio y que llega a la capa externa del miometrio, que esa sería la diferencia. Ustedes ven aquí, por ejemplo, un 2A, ¿no? Llega a cuello, aquí ustedes pueden ver, ¿no? 1A que sigue dentro
del útero, pero aquí ven todo el miometrio, la mitad del miometrio, y el 4, pues, por ejemplo, ¿no? Que ya se disemina a diferentes zonas. Siempre con sus grados citológicos, 1, 2, 3, dependiendo del tejido sólido, no es como un modular, 5% en el 1, 50 en el 2 y mayores 50 en el 3. Su historia natural, o sea, su propagación, lo hace por extensión directa o regional, generalmente cánceres en evolución, extensión linfática, generalmente al cérvix. Cuando está en el fondo son poco linfotrópicos, después las metástasis viscerales, ¿ok? Vagina, hasta el 10% de los casos, puede también ir a otros órganos como hepáticas o pulmonares. Las viscerales se refiere a la foliación intraperitoneal, ¿no? Que ustedes pueden ver acá, ¿no? Se hace la siembra a través de las trompas, ¿ok? Tratamiento puede ser quirúrgico, médico, quimioterapia, hormonoterapia, puede utilizar también radioterapia, terapia de apoyo. En el quirúrgico es bueno saber de que el procedimiento que se sigue es muy similar, ¿no?, al que se sigue cualquier otro cáncer, por muy sospecha de benigno que se nos presente, ¿ok? La incisión en oncología siempre es vertical, ¿no? Vertical, supraínfima, umbilical, muy amplia. Aquí una característica que hay que hacer lavados peritoneales de cirugía, realmente no hay ascitis, ¿ok? Como en el ovario, hay que explorar toda la cavidad, la operación clásica, la histerectomía con salpingo-florectomía. Hay que abrir el útero, ver el tamaño del tumor, ver qué tanto invade el miometrio. Hay que ver también la extensión cervical. Probablemente se puede haber hecho o no linfadenectomía. Y en etapas avanzadas se hace cirugía citoreductiva. Terapia adyuvante, la radioterapia, que es la radioterapia interna, y la radioterapia externa. También hay otras como el campo extendido y la unidad completa. Se puede complementar con quimioterapia, para la cual se usa cisplatino, carboplatino, paclitaxel, doxorubicina, la ciclofosfamida. Este cuadro es una síntesis cómo se utiliza la terapia en los diferentes estadios, del 1 hasta el G3, es HTO más salpingo-florectomía bilateral o mentectomía, biosanguinidad iliaca. No hay terapia ayudante, el 1B, en el G3 y el 1C, con G1, G2, G3, lo que se agrega, ¿no?, es la linfadenectomía pelviana y piraórtica, más terapia ayudante, radioterapia y braquiterapia. En el estadio 2A hasta el estadio 3B es igual a lo anterior. En el 3C se hace lo anterior más esteroidología, metástasis ganglionares, y se va a agregar lo que es la quimioterapia, hormonoterapia, si existen receptores para hormonas. En el 4A y 4B va a depender el tratamiento quirúrgico del estado de la paciente, pero siempre su quimioterapia y su hormonoterapia. Los resultados definitivamente de la cirugía son evidentes, es el tratamiento. En la fase 1 la sobrevivencia es 70-95 a los 5 años, en la 2 70, en la fase 4 40 y en la 9. Recidivas aparecen rápido, pueden aparecer rápido 2 a 3 años, generalmente en la cúpula vaginal. Bien, ahora pasamos a las lesiones premalignas y cáncer de ovario. Es un ovario, pues, este es un cáncer, lamentablemente, silencioso y que mata, ¿ok? Ese es el problema de los tumores de ovario. Se le clasifica en 3 grupos: benignos, intermedios, borderline y malignos. Para entender la gran variedad obtenerse a partir del ovario, ¿no?, teníamos que ver su origen a través de las características que tiene el ovario, ¿no? El ovario es una glándula, pues, que tiene células totipotenciales, básicamente, y pueden transformarse en cualquier tejido. Básicamente se tiene en cuenta lo que es la superficie, ¿no?, el estroma, la superficie, las células germinales y las células de los cordones, ¿no? Esa es la variedad que da. Lo otro importante es que, y cuando uno habla de ovarios, que muchos de los cánceres epiteliales de ovario, con los serosos de alto grado, se originan del epitelio de las trompas de falopio. Aquí veamos la frecuencia. Los de la superficie epitelial se presentan un 65 a 70%, son los más frecuentes, ¿ok? Los otros son mucho menos frecuentes comparados con los de la superficie epitelial, o sea, los tumores
de ovario epiteliales. Los cordones sexuales son los menos frecuentes. Los epiteliales también son los más malignos, son los que más se malignizan. En cuanto a la edad, los epiteliales se presentan generalmente mayores de 20 años. Las células germinativas entre 0 y 25 y los cordones sexuales a cualquier edad. Cuando uno habla de patogénesis hay que recordar, ¿no?, de que en la fase folicular y lútea del ciclo ovárico tienen un gran componente angiogénico. Entonces ya ustedes pueden deducir por ahí, ¿no?, cómo puede funcionar la patogénesis de los tumores. Por otro lado, se ha identificado una gran cantidad de anormalidades moleculares en los tumores ováricos. Ustedes pueden ver la gran variedad, lo que resaltan, ¿no?, la mutación del P53, 50%, el HER2 y los genes BRCA1 y el BRCA2, ¿no? El BRCA1 con 20% de riesgo y el BRCA2 con 10 a 35% de riesgo. El BRCA1 también es el más maligno. Otra característica que se transmite por el padre o la madre, y cuanto más familiares hayan con historia de cáncer, entonces la incidencia para esa persona va a aumentar. Frecuente judío hasta el 40% en el grupo Eskenazi, ¿ok? Y solo un 5% en no judíos. O sea, los judíos tienen esa predisposición. ¿Qué son los borderline? ¿Ok? O sea, los premalignos. Tienen un comportamiento pues intermedio entre benignos y malignos. Parece y no parece, ¿ok? 15% de todos los tumores ováricos. Su mayor frecuencia, más o menos, a los 40 años. Felizmente se diagnostican precozmente. Lo más frecuente es el seroso y el mucinoso. 10 años antes que un cáncer generalmente se presentan. Los factores epidemiológicos son similares para el cáncer invasor. No invaden el estómago de esta característica. Son básicamente intraperitoneales más que retroperitoneales. Pueden ser muy grandes, muy pequeños, pueden ser localizados, focalizados, pueden ser muy extensos, pueden tener implantes, pueden tener no implantes, pueden tener compromiso ganglionar, como no. ¿Okay? O sea, son muy variados. Para llegar a su diagnóstico hay que verlo como algo maligno, más vale pensar malo que bueno, y hacer la parotomía y estadificarlo, ¿ok? Igualito que un cáncer invasivo. Su tratamiento al final va a ser también quirúrgico, y además, por lo dicho, que preoperativamente uno no lo puede identificar, no lo puede identificar. A veces hay que ser por congelación, determinarlo, y finalmente determinar qué cosa es. Cuando se descubren jóvenes, ¿no? Estadio 1, solamente sacándole el ovario está terminado el problema. Cuando son muy adultas, estadio 3, 4, hay que ser igualita, ¿no?, que una paciente que tiene un cáncer determinado. ¿Ok? Eso es lo que tiene que tenerse en cuenta. Aquí, como hemos estado diciendo, los tumores de origen epitelial, los más frecuentes. De ellos, ¿cuáles son los más frecuentes? Indudablemente el más frecuente es el seroso, con 75%, el mucinoso con el 20%. Los demás son raros. Fíjese cada uno cómo se manifiesta, ¿no?, qué es lo que semeja a qué epitelio. El endometrioide a veces se asocia a endometriosis o cáncer de endometrio. En el mucinoso, generalmente, ¿no?, se identifica nido de células de Waltar, el CA siendo bien poco elevado y son quimioresistentes. En el cerebro papilar alto y bajo, aquí quizás es lo más importante, de ver que el de alto grado deriva también, aparte del epitelio tubárico superior ovario, del peritoneo. Es el más común. Hay presencia de cuerpo de samoma y está aumentado el CA125. Células claras es el más quimioresistente y en su citoplasma se observa glucógeno e hipercalcemia. En cuanto a histogénesis de los tumores de las células germinales, fíjense cómo se deriva de una célula germinal primordial, básicamente dos tipos, de germinoma, que es sui generis, y de carcinoma embrionario. El carcinoma embrionario se deriva todos los demás, ¿no?, dependiendo del tejido extraembrionario y embrionario. Del extraembrionario, del saco vitelino, tenemos el seno endodérmico, trofoblasto, el coriocarcinoma no gestacional, y en el embrionario, pues los teratomas, pues no los dos teratomas, el maduro, inmaduro, o sea, el quístico o sólido. Aquí, viendo cómo es cada uno, básicamente lo más frecuente, el digerminoma es el más común. Luego le sigue el teratoma y el tumor del seno endodérmico, el tercero más común. El digerminoma generalmente es bilateral, los otros generalmente son unilaterales. ¿Ok? El digerminoma es sólido, los otros pueden ser quísticos, pueden ser lobulados,
etcétera, tienen otro tipo de apariencia. El grupo de edad, el germinoma en menores de 20, seno en prepuber y el teratoma en menores de 20 años. Cuando uno hace el diagnóstico, generalmente, felizmente, los diagnostica tempranamente en un casi 70 a 50%, ¿no? Eso es lo importante. Ustedes vean la variedad de tumores que existe, como se dice, para todos los gustos. Aquí ustedes pueden ver la histología de una neoplasia borderline endometrioide. Aquí una neoplasia borderline mucinosa, ¿no? Eso se encarga, indudablemente, de decírnoslos el patólogo. Bien, en cáncer, de acuerdo a definición de cáncer de ovario. Hablo poco de la incidencia porque en realidad cada país da su incidencia, no es muy precisa, ¿ok? Te dice, por ejemplo, acá que es la segunda neoplasia maligna ginecológica más común en los países desarrollados y la tercera neoplasia maligna más común en los países en desarrollo. Cáncer de cuello es más común. Otros sale que es el quinto, el tercero, el primero. Es bastante bien variado, ¿no? Lo importante es en nosotros qué ocurre, ¿ok? En Estados Unidos, causa más común de muerte por cáncer ginecológico. Ustedes pueden ver ahí unas células de cáncer de ovario a microscopio electrónico. Aquí, vista de cáncer, ¿no? De todo tamaño, ¿okay? De todo tipo, que es muy variado en realidad, ¿no? La oncología que nos ofrece el ovario, ¿no? Es bastante bien variado. En cuanto a la epidemiología, también entre la sexta y séptima década de vida, igual que el del endometrio, es muy parecido. Es más frecuente en posmenopausia que en premenopausia, igualito que el endometrio. En Estados Unidos, 3%, dicen, ¿no? En ellos una población general de 1 en 70 mujeres, más de 200.000, y 50 muere, ¿ok? O sea, sobrevive 5 años con tratamiento, mayor de 45%, ¿eh? Mayor de 45%. Quinta causa de muerte por cáncer en mujeres, allá. En población blanca, inicialmente es asintomático, ese es el problema. Se dice que un 60-70% ya son diagnosticados en etapa avanzada. En nuestro país eso se ve frecuentemente, ¿okay? Al momento del diagnóstico, con sintomatología, estos son generalmente digestivos y generalmente van al gastroenterólogo, se pierde tiempo en el diagnóstico, son diagnosticados con colon irritable y al final resulta ser un cáncer de ovario, ¿ok? Generalmente los síntomas, ¿cuándo se dan? Cuando la tumoración es ya entre 12 a 15 centímetros para arriba, o sea, ya tiene, ¿no? Una historia previa. El más frecuente es el citoendocarcinoma seroso, como ha dicho el epitelial, como ya hemos visto, ¿no? Un 70%. Aquí vemos la incidencia en nuestro país, el 6.39 por 100.000 habitantes por año, tasa de mortalidad de 3.2. Esto pueden comparar con el Estados Unidos, ¿no? Son totalmente diferentes. Los perfiles no inmunohistoquímicos y las mutaciones genéticas en el ovario han adquirido mucha importancia. Hay muchos estudios, como hemos visto, ustedes pueden ver, ¿no? Las mutaciones comunes para cada tumor, en este caso, tipo epitelial, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Más frecuente el TP53, los BRCA, el CRAF, ¿no? Son los más frecuentes, ¿ok? Ya lo vamos a ver más adelante. En tumores epiteliales, igualmente, ustedes vean, esta es una clasificación de la OMS en cuanto a los tumores ovarios. ¿Cómo se clasifican? También hay múltiples clasificaciones, pero hay que tomar en cuenta nosotros la Organización Mundial de Salud, que van a ver que es bastante complicado. Lo divide en tumores epiteliales en primer lugar, ustedes ven, ahí están lo que hemos conversado, los serosos mucinoides endometrioides, células claras, Brenner, y así va agregando cada vez más tumores, ¿no? Aquí están las tres categorías, los benignos, borderline, maligno. O sea que para cada tumor epitelial benigno le corresponde un borderline y un maligno. Aparte tenemos los carcinomas indiferenciados, que no entran en ninguna de estas clasificaciones. Continuando con esta clasificación tenemos los mesenquimales, los epiteliales mixtos, estroma del cordón sexual, cada uno clasificado puros y mixtos, generalmente los clasifica así, tumores de las células germinales, otro que surgen de los quistes dermoides, subvariedades, o sea que dan cualquier tipo, ¿no? El cuerpo, cabello, uña, diente, etcétera, puede simular una tiroides, etcétera, etcétera. Tenemos lo del estroma del cordón sexual de células germinales, ahí están los gonadoblastomas. Tenemos tumores misceláneos, muchos tumores misceláneos mesoteliales, tejidos blandos, hay de tipo tumoral,
mieloide linfóide, o sea, es tremenda, ¿no? La clasificación, la variedad de tumores que nos puede dar el ovario. Aquí, en este caso, vemos las características, ¿no? Del cordón sexual, el fibroma tecoma, células ladies. Si vemos con la clasificación anterior, pues acá hay mixtos y hay también puros correspondientes. Cómo se les determina con sus marcadores, quién sabe los más resaltantes, que el fibroma con su CA125, ¿ok? Pero no es específico, como ustedes pueden ver, de cada uno, ese es el problema. Y en cuanto a malignidad, quién sabe tener en cuenta el tumor de células granulosas, que sí hay que verlo como maligno. Los demás pueden ser benigno o maligno, ¿ok? Maligno o benigno. El fibrosarcoma indudablemente es maligno en cualquier sitio. ¿Cómo se estadifica el cáncer de ovario? Se utilizan dos sistemas, el FIGO, la FIGO, que ustedes ya la conocen, y el sistema de colección TNM del American Joint Committee on Cancer, ¿ok? Estos son los dos sistemas. En esencia son los mismos. Que ve el TNM, el tamaño del tumor, la propagación de los ganglios linfáticos adyacentes y la propagación a distancia. Entonces, el TNM. ¿Por qué hago alusión al sistema AJCC? Porque es el más reciente, ha entrado en vigor recién en enero de 2018. ¿No? ¿Qué estadifica junta? Como si fuera de un solo origen el cáncer de ovario, trombo falopio y cáncer peritoneal primario. O sea, como que el ovario puede originarse, como también lo dije, del de falopio o del peritoneal. ¿Ok? Esta es la clasificación. Vean, acá está el sistema el American, y aquí tenemos el FIGO. ¿Ok? A cada uno le va correspondiendo, ¿no? Se va correspondiendo y se van haciendo por las etapas. ¿Ok? Los números y la letra después del TNM, ¿no? Cuanto mayor es el número, quiere decir que más avanzado. ¿Ok? Eso es lo que significa. Esto, como ya dije, se combina, ¿no? Se agrupa y nos va a dar las etapas. La evaluación de las etapas se puede hacer de modo quirúrgico, la hace el patólogo, no le lleva una muestra, o también en una clínica cuando no se cuenta con una cirugía de inmediato, no tiene que darle una etapa en base a que al examen médico, puede hacerlo a través de una biopsia o también con las imágenes que se han realizado antes de la cirugía. Otra clasificación también es tipo 1, tipo 2, parecido al endometrio, ¿no? Donde el tipo 1 es el crecimiento lento, se le diagnostica más tempranamente, ¿no? De mejor pronóstico. Y el 2, el crecimiento rápido, un pronóstico pobre y generalmente se le diagnostica muy tardío. La diferencia, ¿no? En este es que fíjense lo que incluye y los que incluye. Este tipo 1 se asocia a mutación del P53, perdón, tipo 2, P53 y el BRCA1. Los grados histológicos son parecidos a los del endometrio, grado 1, 2, 3, ¿no? Bien diferenciado, moderadamente y pobremente diferenciado. ¿Cómo se disemina el tumor epitelial del ovario peritoneo? A través de vía parecido también al endometrio, transelómica, linfática, vía directa y hematógena a distancia. La transelómica, ¿no? Se refiere a la diseminación que hace ahí, entre los órganos intraabdominales de Piplon, debajo del diafragma, en el mismo peritoneo. Linfática, a través de los vasos, del sistema paraórtico, de la ilíaca interna, ¿no? Sin inhales. En cuanto a la directa, se propaga ahí localmente al útero, trompas, a rectos sigmoides, pelvis. Hematógena a distancia, hígado, pulmones, cerebro. ¿Cómo se manejan las tumoraciones ováricas? Hay una antigua clasificación, cómo yo manejaba a los ovarios. Aquí tendría que incluir a los benignos, que creo que en otra clase, no me acuerdo. Generalmente se decía, pues, ¿no? Todo tumor sólido, la parotomía a cualquier edad. Un tumor quístico en prepúberes y en forma menopáusica, bueno, hay que hacerle todos los estudios posibles, ¿ok? Y también probablemente sea una laparotomía. El asunto era para mujeres en edad fértil, en donde hasta 5 centímetros se observaba si era quístico, ¿ok? Y mayor de 5 había que hacerle pues una laparotomía, ¿ok? Yendo exclusivamente a cáncer, hay que recordar que en la etapa premenopáusica el incidencia es un 13% y en la posmenopáusica un 45%, lo que da pie a lo que ya lo dije, ¿no? O sea, perdón,
la posibilidad de malignización aumenta directamente con la edad. Aquí tenemos, por ejemplo, un índice morfológico para verificar si es benigno o maligno. Utiliza una serie de parámetros, generalmente todos ecográficos. Lo importante del manejo, ¿no? Es hacer el diagnóstico del cáncer ovario, estadificarlo y ver en qué etapa está. ¿Cuál es la importancia de la estadificación? Me permite ver qué tanto se ha propagado y a qué distancia el cáncer. Y la etapa para ver qué tan grave, ¿no? Qué tanto de cáncer hay y qué tan grave es el cáncer, ¿no? Para eso sirve la estadificación. Entonces, lo importante finalmente es ver si yo puedo hacer un diagnóstico precoz del cáncer ovario. Hemos dicho que es muy difícil hacerlo. Para ver si se puede hacer, hay que conocer la historia natural de la evolución de un cáncer, ¿no? Recuerden que estas son las fases de evolución de un cáncer. Y lo ideal sería, como se dice, diagnosticarlo antes que se haga clínico en la etapa preclínico, ¿no? Ahí es hacer un diagnóstico precoz. Entonces, ¿qué buscamos con hacer un diagnóstico precoz? Que el diagnóstico de estadio 1 se haga, ¿no? Del 25 que es, se llega al 75%. Esto va a contribuir a que disminuya nuestra alta mortalidad, que tenga una mejor calidad de vida si se le da siempre antes, y los costos también definitivamente van a disminuir. Lo otro es si se puede hacer screening. Bueno, hasta hace poco pues se decía que no puede hacerse, ¿ok? Algunos dicen, bueno, se hará selectivo. Entonces, selectivo significa que ver a quién se le hace qué edad y qué frecuencia. Algunos dicen que sí se puede hacer, para esto se utiliza la ecografía, el CA-125, y se tienen en cuenta los antecedentes como mujeres que han tenido uno o más familiares de primer grado con cáncer de ovario, pacientes con síndromes familiares, ¿no? Que incluye cáncer de ovario como la mutación del BRCA1, síndrome de Leufermin y el Lynch, pacientes con antecedentes personales de cáncer de mama. Pfizer estableció un sistema ya hace muchos años de exploración clínica, más haciendo ecografía en pacientes que tenían cáncer de ovario cada 6 meses, empezando a los 25 años. Actualmente tenemos método de screening para cáncer de ovario, y utiliza, ¿no?, todos estos mecanismos que ustedes ven, 2, 3, 4, 5. El examen pélvico anual de rutina, al igual que para mama, al igual que para el cuello, hacerle su ecografía transvaginal, su marcador tumoral, el 125, el H4, el 19.9 y el 15.3. También se utiliza los patrones teómicos y el screening multinodal. En la historia clínica, la anamnesis es importantísima, ver su historia de infertilidad, endometriosis, ¿no?, la de la menarquia, menopausia, qué pacientes o qué familiares tienen cáncer de ovario, de útero, mama, colon. El examen físico, el índice de masa corporal, un buen examen, sistema linfático, mamas, abdomen, vesicititis, tumoraciones, examen pélvico si hay masas, también el recto vaginal para ver si no hay problemas a ese nivel. Hemos dicho que los síntomas casi no existen, existen en estados muy avanzados y son abdominales, como ustedes lo pueden ver, y gastrointestinales casi fundamentalmente. ¿Okay? Puede haber otros como urinarios, o sea, de órganos dependientes de órganos circunvecinos, pero ya muy avanzados. ¿Okay? En cuanto a exámenes auxiliares, el estudio por imágenes, tenemos la ecografía abdominal para tumores abdominopélvicos, la ecografía transvaginal para tumores intrapélvicos, el Doppler para ver potencial de malignidad, la tomografía para linfoadenopatía, metástasis, resonancia para extensión peritoneal, tórax, perfusión pleural para diseminación. Aquí podemos ver finalmente en lo que se busca, ¿no?, y lo que se debe encontrar, como ya vamos a ver, ¿no? En esta ecografía, fíjense, el tumor aquí, otra forma de valorar la malignidad o benignidad de los tumores. Acá hay un índice morfológico que puntúa lo que es el volumen y la estructura, ¿no? Menor de 10 para arriba, ya son considerados pues una categoría de riesgo, ¿ok? Y la estructura, los engrosamientos diversos que pueden observarse. Aquí, ¿no?, algunas ecografías de tumores ováricos. El Doppler, ¿por qué aquí no es tan importante? Porque tiene muchos falsos negativos y positivos se pueden estar explorando vasos que no son tumorales, es un falso negativo. Hay lesiones pequeñas que aún no tienen neovascularización. En los grandes hay muchas zonas necróticas y dan falsos negativos. En los positivos puede tratarse un cuerpo lúteo, los tumores de dependencia hormonal, inflamatorios, miomas y cuando hay una mala técnica. En conclusión, lo que se utiliza actualmente para evaluar si hacer el manejo de un tumor es benigno o maligno, se utiliza el IOTA, este es mundial, ¿no?,
utiliza 10 parámetros, ¿no? 10 reglas, dos grupos, reglas M y B. En las M están las que corresponden tumor maligno, el B, tumor benigno. En las reglas M, ¿no? Si nosotros encontramos uno o más de la regla M y ni uno del B, se le cataloga como maligno. Si encontramos uno más de la B y no M, como benigno. Si encontramos de ambos, no se puede catalogar. Si no se encuentra ninguno, tampoco. ¿Ok? Aquí tenemos lo que es la tomografía, para que ustedes vean también, ¿no?, lo que es el cáncer, ¿no? Cómo se puede hacer el diagnóstico de la metástasis. Aquí radiografía para ver metástasis a nivel de pulmones. Aquí podemos, ¿no?, tomografía igualmente para ver metástasis. ¿Ok? Fíjense ustedes todo lo que nosotros podemos ver. Ya resumido de lo que vimos, de lo que les mostré, aquí está bien definido ya el CA-125 general epiteliales, el carcinoma embrionario, ¿no? El CA-19 nepomucinosis, el alfa-feto para el endodermal, el DHL para el germinoma, la CG para el coriocarcinoma. Aquí también que ustedes vean en lo que son las células germinales de estroma, es bastante complicado, no hay alguno que sea específico, que realmente pueden o no pueden tener, eso es lo cierto y lo evidente, con escasas, ¿no? Con uno que otro que sí, efectivamente, que ya lo hemos dicho, ¿no? Como el LDL para el germinoma, ¿ok? Que sí se debe tener, ¿ok? O también el LDL para el tumor así, cosas muy concretas, ¿ok? Que ya se ha demostrado. Si yo tengo como ginecólogo una paciente con una masa pélvica, ¿qué debo hacer con ella? Generalmente en premenopáusicas, si tiene elevado el ascitis, yo tengo que derivarla al gineconcólogo. La posmenopáusica, cualquier masa, ¿no?, debería ser transferida. En los patrones proteómicos, que son proteínas y fragmentos de proteínas que circulan en la sangre, ¿qué me indica? Cambios tempranos, que es lo que se busca para hacer screening, pues, ¿no? Hay uno que tiene 6 analitos, sea 125, como análisis de sangre Bachur, con alta sensibilidad especial que se está utilizando actualmente. En cuanto al screening multinodal, se combina edad, estado menopáusico, se hace ecografía. El Reino Unido tiene uno, ¿no?, UCTOX, que lo está realizando con gran reducción de la mortalidad. ¿Cómo medimos nosotros si están aceptados? Este es uno de ellos, el riesgo de índice de malignidad, que mide la imagen del ultrasonido y califica con un punto estos 4 parámetros. Tenemos el estado de la menopausia 1 antes, el menopausia 3 después de la menopausia, el CA 125, ¿no?, la cantidad que sale. Valores por encima de 200 generalmente ya pertenecen al grupo de alto riesgo. Tiene su sensibilidad especial determinada. Finalmente, en este rubro tenemos el ROMA, ¿ok?, que es un algoritmo para medir el riesgo de malignidad ovárica, ¿ok?, letal. Básicamente, ¿qué es el ROMA? Es CA 125 más HE4, dividido a las mujeres en dos grupos posmenopáusicas. Esta es la forma con sus constantes, forma cómo se halla, y la probabilidad de predicción se hace en base a esta ecuación, ¿no? Y tenemos los grupos de riesgo para premenopáusico con estos valores. Esta es la que actualmente se está utilizando bastante, ¿ok? Otras pruebas, la laparoscopía diagnóstica, la colonoscopía biopsia, asesoría de pruebas genéticas, la laparotomía exploratoria. Diagnóstico diferencial en estadio temprano, quites ovarios funcionales, tumores benignos ovarios, tuberculosis, endometriosis, avanzado igualito tuberculosis, yo diría también con endometriosis, especialmente pelvis congelada de endometriosis, enfermedad del hígado, otros tumores secundarios, carcinoma de la trompa falópica. El tratamiento se puede hacer con cirugía, quimioterapia, terapia hormonal y radioterapia. También hay una terapia dirigida, como vamos a ver. El manejo debe ser interdisciplinario, debe dirigir el gineconcólogo. Recordar que independiente de un tratamiento adecuado, el pronóstico para este cáncer de ovario no es bueno. Sobre los 5 años, de 40-50%. En cuanto al tratamiento quirúrgico, que tiene como base la estadificación, el estadio 1A y 1B, si está bien diferenciado o moderadamente, es cirugía, salpingofarectomía. Para los demás estadios, pero aún incluido el 1B, si no está pobremente diferenciado, es cirugía más quimioterapia. La histerectomía, pues, es total, con incisión amplia, más anatomía patológica, mastectomía, linfadenopatía. Biopsias se toman de todos los lugares que uno pueda, paritocólicos, estudios reumáticos, peritoneo, etcétera, etcétera. Este tratamiento tiene como terapia adyuvante
la quimioterapia con carboplatina, paclitaxel en 3 y carboplatina en 1, 6 y 2. Siempre existe la posibilidad de que previamente se haga, ¿no?, tratamiento neoadyuvante, se haga un second luz y luego seguimiento. Recordar que la cirugía confinada solo a ovario, o sea, este tipo, demora entre 2 y 3 horas, mientras que una cirugía en etapa avanzada demora entre 6 a 7 horas. El objetivo, ¿no?, de esta cirugía se fundamenta básicamente en saber la etapa, ¿no?, del tumor, qué tan grave es, ¿no? Ya sabemos cuál es el tratamiento que debe hacerse. Clasificarlo en etapas, pues, implica de que cada uno reciba lo que merece. O sea, para cada etapa hay un tratamiento diferenciado. Entonces, si yo no determino adecuadamente, lamentablemente va a ser inadecuado, ¿ok? Entonces, eso es importante. Si no hubiera ascitis, que realmente la hay en etapas avanzadas, hay que lavar, no nutrición salina, hacer estudio citológico de lo que se obtiene. Ya dijimos de la biopsia en diferentes áreas. Y el otro importante de la cirugía es la cirugía citorreductiva. O sea, que uno debe sacar todo el tumor que pueda, ¿ok? Uno no debe dejar ningún implante mayor de 1 centímetro, ¿ok? Si es así, se ha hecho una buena citorreducción. Si no es así, lamentablemente, no se ha hecho una buena intervención. En cirugía citorreductiva se cometen muchas complicaciones, ¿no? Se lesiona frecuentemente colon, vejiga, vaso, e incluso no solo que se lesiona, sino que por ya la propagación del cáncer, a veces hay que hacer disecciones, ¿no?, de colon y neoanastomosis. La quimioterapia, tratamiento convencional es platino más un taxano, se prefiere el carboplatino en vez del cisplatino, ¿ok? El tratamiento, pues, es generalmente que da resultado es el combinado, es endovenoso, ¿ok? Se da 3 semanas, una semana cada 3 semanas. Hay otros medicamentos. En radioterapia es uso limitado aquí en este tipo de cáncer. En último de los casos, algunos lo dan, externo e interno, y otros que ya no se usan, ¿no? Básicamente es muy poco lo que se usa. En terapia hormonal, en CA epiteliales no se usa, en estromales sí, lo que tienen receptores para hormona, ¿no?, que producen hormonas, utiliza la hormona liberadora, hormona luteinizante. También tenemos el tamoxifeno y inhibidores de la aromatasa. Va a terminar la terapia dirigida. ¿Qué cosa es la terapia dirigida, no? Básicamente identifica y ataca a las células cancerosas, y a las normales generalmente no les hace daño, ¿no? Ese es el ideal, ¿no? Ese es el ideal. Tenemos el bevacizumab, que inhibe la angiogénesis, impide que el tumor avance, ¿no es cierto? Se da en infusión cada 2 a 3 semanas. No es que cure, ¿no? No es que cure, tiene, ¿no?, ahí estable. Luego tenemos los inhibidores del PAR, ¿no?, que son inhibidores de la poliribosa polimerasa. Esta es una enzima, ¿no?, involucrada en la reparación del ADN en las células dañadas, ¿ok? Ahí tenemos la parib y el lucaparib, que se da para cáncer avanzado después que ya han recibido todos sus tratamientos, incluso la quimioterapia. También se da para aquellos que tienen mutaciones en los genes BRCA1, BRCA2, ¿ok? ¿A qué ayuda? A prolongar, ¿no?, el tiempo antes que el cáncer regrese o empiece a crecer otra vez. Para eso sirve. Y niraparib es para los cánceres recurrentes, ¿no? Han recibido también todos sus tratamientos y hay que darle. Y estos que toman pastillas, ¿no? Una pastilla diaria, ¿ok? Esos son entonces los tratamientos. Factor pronóstico, el más importante, el FIGO, el volumen, ¿no?, de la enfermedad residual, después de una citorreductiva, el tipo histológico, su grado, la edad, la síntesis. ¿Cuánto sobrevivencia? Tenemos aquí en el carcinoma ovario, el epitelial, el 1A, 89%, el 4, 18.6%, el trombo de falopio, el 1, 81, el 4, 33%. En células germinales tienen, ¿no?, muy buena sobrevivencia, incluso en etapa 4, excepto el seno anémico, que ni hablar, tiene mal pronóstico si está avanzado. La granulosa, el 1, 84.25, el 3, 17, 33, igual que el 4. El seguimiento se hace con exploración, histología, biopsia y análisis, ecografía, TAC, análisis marcadores.
básicamente es trimestral, semestral, anual, excepto en los 2 años, que el primero es trimestral y el segundo es semestral. ¿Cómo se previene? Con anticonceptivos orales, salpingofarectomía bilateral, profiláctica, ligadura tubárica e histerectomía. Finalmente, le diré que los tumores de los anexos es una consulta frecuente de ginecología. La ecografía ha ayudado mucho. Las causas, ya saben, pueden ser ovárico, tubárico, uterino. Los ováricos pueden ser neoplásicos y neoplásicos. Los quistes funcionales, que son no neoplásicos, son los más frecuentes. Hay que evaluarlos cada 3 meses. Los neoplásicos pueden ser benignos y malignos. Recuerden que también están los borderline. Todo un capítulo, ¿no? Importante, ¿no? Es que los epiteliales son los más frecuentes, ¿ok? A pesar de todo, la mayoría, en términos generales, son benignos, pero ¿en dónde reside entonces la importancia de los malignos? Que su alta tasa de letalidad, ¿no? O sea, mata este cáncer, incluso a la larga. El riesgo oncológico depende, ya vimos, ¿no?, de la edad del paciente, sus características y los marcadores tumorales. El riesgo oncológico es importante para la conducta a seguir, ¿ok? Si se le debe retirar, se puede hacer por laparotomía de celibato y actualmente se está haciendo ya incluso muy avanzados por laparoscopía. La cirugía citoreductiva es bastante compleja y traumática, ¿ok? Voy por ahí, pero no creo que alcance la hora. Se puede dar quimioterapia, recordar que la radioterapia casi no tiene mucho uso, sobrevivir a 5 años no supera los del 50%. Muy bien, creo que eso sería todo. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Bien. Si no hay preguntas, daremos por terminada la clase. Las preguntas daremos terminada la clase, ¿ok? Eso sería todo por hoy, entonces. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, doctor. Ok. Muchas gracias, doctor. Ok, nos vemos mañana. Gracias, doctor. Hasta luego. Okay. Hasta luego.